Hola, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de una obra muy interesante como es la obra eh, El cielo de las luces por el autor Alejo Carpenter. Ella es una novela, lo cual el escritor es cubano y fue publicada en el año 1962, ¿no? La obra está ambientada en la época de la Revolución Francesa, aunque principalmente se desarrolla en Cuba. ¿No? Sus principales personajes, pues uno de los principales personajes es Víctor Hugues, quien él explica las aventuras que vive junto a tres jóvenes, tres adolescentes, ¿no? Con tres adolescentes como son Sofía, eh, Carlos y el primo de ellos dos, Esteban. Bien, el tema principal de la obra, ¿no? Es la Revolución Francesa, ¿no? Porque todo está invocado a la Revolución Francesa, que es la revolución ideológica, ¿no? En todos los personajes que se va a habituar. Los personajes principales, como ya dije, Sofía, que es quien le da la visión femenina a la obra, Carlos, el hermano de Sofía, y Esteban, que es el primo de Sofía y Carlos. Y Víctor Hugues, que es el comerciante, ¿no? Que representa a las que él va a implantar las ideas de la Revolución Francesa en esos tres adolescentes. ¿No? El narrador está en tercera persona y es omnisciente, ¿no? El espacio no es muy variado porque se desarrolla en Cuba, Madrid, ¿no? El tiempo interno de la obra dice que se transcurrió lentamente porque la obra transcurre aproximadamente en 25 años por ahí. Bien, empecemos con este resumen del siglo de las luces de Alejandro Carpenter, eh, que, es, que es una obra que está narrada desde un punto de vista de dos jóvenes, ¿no? Sofía y Esteban, quienes explican la Revolución Francesa desde un punto de vista de Antillas. Entonces dice que Sofía es la hija de un comerciante de La Habana. Pues en la obra empieza narrando, ¿no? La casa, ¿no? La casa de donde viven tres jóvenes, Sofía, Carlos y su primo Esteban, quien pues dice que Sofía es una adolescente que ha sido educada en un colegio por monjas y su amor es por el teatro, los cafés, es todo eso, ¿no? También nos dice que su padre era un hombre ejemplar, ¿no? Eh, era un hombre intachable, con una reputación intachable, que pues cuando muere, Sofía, Carlos y su primo pues no estaban de luto, ¿no? Dice que medio año les duró el luto, ¿no? Que le guardaron a su padre y Esteban a su tío, lo cual pues nos dice que cada uno vía por su propio interés, ¿no? Ya que a cada uno le gustaba una cosa, al otro le gustaba, por ejemplo, Esteban le gustaba la literatura, a Sofía le interesaba el teatro, todo eso. Entonces cada uno era viendo por su propio interés, ¿no? Y no tenían que ver nada por política, todo eso. Entonces dice que a Carlos, su padre era un comerciante, entonces él como que le deja el trabajo, ¿no? Que él siguiera con ese comercial, como que se convirtiera en Carlos el comerciante y cuidara de su hermana, pero lo cual él no quiere, ¿no? Porque él tiene otros intereses. Entonces, ahí es donde este comerciante llega, ¿no? Que resulta ser Víctor Hugues, que es un cubano, pero es origen francés. Entonces se trata de un hombre que tiene mucha energía y con ideas muy avanzadas y que todavía no llega a ese punto, ¿no? De donde ellos viven, lo cual él viaja, ¿no? Él va viajando constantemente para imponer sus ideas contra la Revolución Francesa, ¿no? Lo primero que hace es como que ganarse su amistad, ¿no? Hacerse amigo de los adolescentes, porque incluso en la obra nos narra como que él ayuda a arreglar su casa de los tres adolescentes, porque digamos que él llegó, en la obra también nos narra una parte donde dice que él llegó en horas de la noche, ¿no? Y tocó la puerta así despacio, entonces Carlos lo escucha, ¿no? Y dice, ya se cansará de tocar y ya se irá, es como que no le toma importancia. Y luego en la mañana se levanta y ya pues se encuentra por debajo de la puerta, creo, un cartel donde decía Víctor Hugues, y lo cual pues ya entonces él empieza ya a convivir con los tres adolescentes, ¿no? Entonces lo cual se dice
para enseñar, él llega, es su objetivo, su meta es enseñarles las ideas de la Revolución Francesa, por ejemplo, la igualdad, la libertad, ¿no? Estas ideas que tiene él muy liberales, que comienza él a ponerle en la mente de los jóvenes, ¿no? A hablarles todo esa cosa. Entonces, los primeros capítulos de la obra podemos ver cómo Sofía, es cierto, se siente muy adversión frente a las personas, perdón, a las personas negras, lo cual pues ella por una cultura que ha venido construyendo, también por unos perjuicios, ¿no? Por su educación, ella pues tiene ese racismo, ¿no? Por las personas negras, porque ahí en la obra nos narra, ¿no? Que Esteban pues esto se enferma de un ataque de asma, creo que él tiene asma. Entonces pues una noche él se enferma y entonces pues no están ahí todos alborotados, ¿qué hacemos? O sea, desesperados, sienten desesperación por su primo Esteban. Entonces por lo cual Víctor Hugues pues llama a un médico, se va corriendo, ¿no? A un médico, y lo cual el médico era una persona negra. Entonces llega al lugar de los hechos y Sofía se sorprende y dice, no, una persona negra, pero es negro, dice, o sea, ¿no? Entonces lo cual pues el médico era Oge, su nombre era Oge, lo cual pues él sí sabía, tenía bastante conocimiento, él sabía lo que estaba haciendo porque tenía estudios universitarios realizados en Madrid, entonces él sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Sino que Sofía tenía esos perjuicios contra las personas negras, ¿no? Ya en los siguientes capítulos vemos cómo Sofía supera, no por completo, sino supera una parte de los perjuicios, ¿no? Ella, ella ya como que dice que se puede poner en contra de su familia, lo que ha vivido hasta el momento, no ha afirmado que nunca ha querido también a su padre, pero entonces dice que ella ya puede cambiar, ¿no? Entonces el autor nos muestra ya cómo Sofía se muestra una persona más serena, ¿no? Que es capaz de decidir rápidamente, ya. Entonces hay que decir que cuando ellos, Oge, pues vuelve con una noticia que ha comenzado ya la cacería de los masones, a los que pues Víctor Hugo pertenecía, ¿no? Entonces los dos hombres junto a los jóvenes comienzan, ¿no? Comienzan a... Comienza ya entonces, tanto que les habló de eso de la Revolución Francesa, pues ya Sofía como que empieza también a apasionarse por sus intereses, pero no en el asunto, en el concepto ideológico, ¿no? Sino más bien en asuntos, por ejemplo, concretos, como la condición a la mujer o la educación a los niños, así. Entonces ya en ese momento, en el que Sofía ya comienza, eh, digamos como que ellos deciden viajar, ¿no? Porque Víctor Hugo les lleva, ¿no? A París. Entonces Sofía en ese viaje, porque dice que se quedan en una finca familiar, donde pues donde están en esa finca familiar, y Víctor Hugo se centra y se centra y se centra en hablarles de las ideas revolucionarias francesas. Entonces en ese momento es en el que Sofía ya se siente atraída por Víctor, ¿no? Entonces a Víctor tampoco le era indiferente Sofía, entonces él decide acercarse a Sofía, pero él primero se interesa por Sofía con intenciones sexuales, entonces lo cual pues queda un poco sorprendido porque Sofía lo rechaza. Pero ya durante el viaje, durante el tiempo que están ahí en la finca, ya entonces es como que ya dicen que es ahí, la obra le dice que se entrega por completo a Víctor Hugo. Cuando estos llegan ahí, ya al punto donde les quería llevar Víctor Hugues, Sofía no llega con los demás al destino que han elegido, sino que ella se queda por una ciudad, no me acuerdo el nombre, pero se queda por una ciudad. Entonces en ese momento Víctor es como que pierde, llegan al punto, entonces se encuentran en la obra, dice que por los esclavos con que se han organizado y todo ya está haciendo como que un conflicto, entonces los esclavos deciden quemar la propiedad de Víctor Hugues, su casa. Entonces él como que llega, ¿no? Y se sorprende, no llega con Esteban, entonces se sorprende al ver ello, entonces deciden irse a un puerto para que viajen de nuevo a Europa junto con Esteban. Esteban se convierte ya en un testigo que es directo a la ascensión de Víctor, en la fusión del comisario revolucionario ya, y se da cuenta del cambio que está sufriendo, principalmente en su carácter lo nota, porque ya se vuelve una persona más
más que un carácter más fuerte, que era diferente a lo que ellos habían conocido. Ya cuando Esteban decide regresar del viaje, llega a la casa a la casa familiar y encuentra que una casa no desordenada, encuentra que el cuadro de su tío pues esto lo encuentra colgado en la pared, algo así, y se da pues con la sorpresa de que Sofía se había casado nuevamente con un hombre que era de muy buena familia también y que tiene un poder adquisitivo, ¿no? El nuevo marido de Sofía logró esto remontar el negocio familiar y ahora es como que ya lo ha hecho crecer y tienen así más dinero. Entonces Esteban da por sentado que las ideales de Sofía pues habían desaparecido, ¿no? Que simplemente se había conformado con una vida así de estabilidad, él lo dice así, con un comerciante así, ¿ya? Pero sin embargo, la joven de Sofía descubre que la chica, ¿no? Esta chica que es Sofía, está haciendo maletas, ¿no? Y llenándose de ropa, así como que la ve y como que está llenando sus maletas nuevamente para volver a la aventura, ¿no? Que empezaron con el viaje. Entonces, Sofía es una persona misteriosa, digamos así, como es una persona de doble vida, así, ¿no? La cual Esteban pues no puede comprender y dice que está un poco loca. Entonces, digamos que es muy bipolar. El esposo de Sofía muere, ¿sí? Y ella inmediatamente prepara sus cosas, ¿no? Para ir a Cayena, dicen, a un lugar, al encuentro de Víctor, ¿no? Aunque Esteban tiene sus dudas, no es como que no, o sea, no cree que sea una buena idea. Entonces, una vez donde Sofía y Víctor se encuentran, este le explica cómo ha revolucionado la revolución francesa, de manera que se supone que defenderse de sus amigos, ¿no? O sea, lo encuentra cambiado. Además le explica que para hacerse cargo de Cayena, alguna de las palabras que usa para explicar su historia a la chica pues le dice así. Algunas palabras que usa es para explicar su historia de las chicas siguientes, ¿no? Entonces le dice, te habrán dicho, te habrán dicho que tuve la mano dura, durísima. No podía ser de otro modo. Una revolución no se razona, se hace. Entonces Sofía se da cuenta inmediatamente de que su vida ya no es nada interesante, ¿no? Al lado de Víctor. Entonces, así que ella simplemente se calla, no le dice nada. Y pues ya así van pasando los años. Sofía de repente se vuelve ya a asombrar con la atracción ya que siente hacia Víctor, ¿ya? Y le expresa de esta manera, por ejemplo, le dice de pronto sus brazos, sus hombros, y se habían empezado ya a hablar así como que distancia, algo así. Entonces, Sofía entonces comienza un nuevo viaje junto a Víctor y se hace cargo ella de la casa, ya es como que se queda en su casa, así. Pero ella sueña con realizar grandes cosas algún día junto al hombre que ella ame, ¿no? Sí, entonces, sin embargo, con el tiempo, ella misma ya comienza a desengañarse, es como que se desilusiona y se da cuenta que Víctor ya no era el mismo de antes, ¿no? Entonces, pues, ella en París ya empezaron a hacer la guerra de Napoleón. Entonces, ya ahora mismo el techo se organiza matanzas ya de negros, o sea, entonces ellos empiezan a huir. Entonces, Víctor pasa de dar las lecciones sobre la igualdad racial a dirigir a las mayores carecías de... Bien, retomando, pues no nos dice que entonces estos negros entran a un conflicto, ¿no? Empiezan a un conflicto y se va desbaratando pues eso de la guerra, ¿no? Lo cual pues dice que la cacería, no empieza porque la cacería de los negros, entonces pues nos dice que por suerte sale mal, ¿no? La cacería sale mal, entonces Víctor Hugo cae enfermo, ¿no? Cae enfermo que es gravemente. Mientras ya, o sea, él está enfermo, Sofía lo cuida por un tiempo, ¿no? Sofía lo cuida por un tiempo, pero ella después se da cuenta la realidad que habita en su interior. Pues Víctor es un político, dice un político que es emborrachado, entonces que solamente se deja llevar por su propio poder que tiene. Y la chica, pues, Sofía, decide marcharse.
decide dejársela, decide irse, ¿no? Víctor intenta que Sofía no se fuera, ¿no? Eh, él hace de sus poderes de mía, intenta convencerla a ella, pero no, ¿no? Entonces decide marcharse. Finalmente Sofía, ella decide irse a Madrid, donde vive su primo Esteban, ¿no? Hasta que estalle el movimiento popular contra Napoleón, porque era una guerra, maten a Napoleón, o sea, había, porque dice que Madrid estaba esclavos, había muertos en cantidades por encima de las calles, ¿no? Entonces dice, Sofía decide hacer aquello que cree más justo, ¿no? Y Esteban la acompaña, ¿no? Como su segundo. Dice que Sofía y Esteban mueren, ¿no? Mueren en Madrid durante la revolución contra Napoleón, que es el nuevo ídolo de su amor de Víctor, ¿no? Porque Sofía sentía admiración. Entonces, este es el punto donde termina el proceso que Sofía inicia, ¿no? Con rebeldía contra su padre, su esposo, su amante, ¿no? Sofía está segura de que su acción suicida puede hacer algo contra este mundo, ¿no? Y eso le dará grandeza a Víctor, que jamás será incapaz de alcanzar, dice la obra. Entonces, la obra termina cuando Sofía muere, ¿no? Muere en el tumulto y nadie ya supo nada más. Dice ahí la obra, por ejemplo, dice, no dejaron sus huellas ni cartas, ¿no? No encontraron ni sus cuerpos. Entonces, mueren ahí. Entonces ellos mueren y pues el único sobreviviente, como se puede decir, pues es Carlos, quien no, él decide que vuelve a su casa y saca su ropa, saca todas las cosas de valor, pues no, y huye. Entonces él es el único que sobrevive a toda esa guerra de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces es así como he dado un resumen corto, que era un resumen preciso sobre la obra El siglo de las luces, lo cual está muy bonita, es interesante, les invito a que la lean. Se dan cuenta de que es una obra, un libro muy bonito, muy interesante y llamativo, y sobre todo le gusta la política, la guerra francesa. Entonces lo cual pues se recomienda que si están empezando a leer, pues no lo recomiendo mucho porque es una obra donde ya donde tiene que centrarse más en la lectura, ¿no? Entonces, pero si están ya que es amante de la literatura, pues adelante que la lean. Es muy interesante, muy bonita. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias.